¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué onda, profe? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a usted. También bien, David. Estamos terminando de admitir a el resto que estaban ahí esperando en la sala de espera. Así que por eso estoy dando unos minutitos en lo que se terminan de conectar algunos. ¿Y quién es el de la carita triste? Digo, porque pues así no lo identificamos. De perdida. Es el David. Siempre está triste. No, el David está bien. No, creo que soy yo, profe. Espere, déjelo ver. Que sea sad, güey, no quiere decir que Simón. tenga una carita triste, güey. ¿Le decía, profe? ¿Se le cambia o qué? Porque no lo encuentro. No te apures, pero ya por lo menos ya supe quién es. Dije, pues, si no. Luego presto la computadora a mi primo para que se meta a sus reuniones en la escuela y pues ahí vemos, ¿no? Cómo trabaja. Pues como que sí está agüitado. A ver. ¿Qué quieres ponerle? Pues César nomás. César. Presente. Ahí está. Ah, gracias, profe. De nada. ¿Y por qué dices, hijo? ¿Y ahora? Anonymous anda por ahí. Ya los hackearon. Le van a hackear el micro, profe. Ándale. Te van a hackear el ano, güey. ¿A ti desde cuándo, güey? No mames. En lo que damos otros minutitos para que terminen de llegar los que hacen falta. Ya tenemos información oficial del CETI respecto a que vamos a terminar el semestre en línea. Ajá. Eso ya es oficial. Ya está oficial que también los extras los vamos a tener que hacer en línea. Sí. Ya también es oficial que si llegara a haber intersemestrales de algunas materias, también se van a tener que hacer en línea. No manches. Y no sabemos, pero es muy probable que, al menos así lo está manejando la administración de la escuela, que el semestre que entra lo iniciemos en línea. Eso quiere decir que pues, nos debemos de preparar como también para lo que se nos viene del próximo semestre, para seguir en esta modalidad. Y lo que pues podemos decir buena noticia o mala noticia, no sé cómo la quieran ver, es que seguramente el tercer parcial se va a ampliar la fecha 2 semanas. Entonces quiere decir que a lo mejor terminamos hasta julio en lugar de terminarlo en junio, como habíamos hablado la semana pasada. Pero pues todavía no hay un calendario que nos puedan dar oficial. Nada más sabemos que se está buscando que terminemos 2 semanas después. Eso es hasta ahorita la versión oficial que nos compartieron. ¿Y también se iniciarían clases del siguiente semestre 2 semanas después o normal? Sí, pareciera ser que también, si se recorre, todo se va a tener que recorrer. Eso me preocupaba. Sí. Yo había visto que iba a ser hasta septiembre. ¿Qué? ¿El inicio o el regreso? Sí, el reinicio, no el del secretario de la CEP o no sé qué, el presidente, no sé cómo se le diga. Ajá. Había pues dicho que supuestamente para el nivel superior iba a ser hasta septiembre y para el básico y todo eso iban a entrar el 10 de agosto si se puede para hacer como una intervención antes de que regresen a clases, pues. Sí, la cosa sería que nosotros, como ciertamente no nos regimos con el calendario de nadie, nada más es porque somos como autónomos, o sea, sí pertenecemos a la SEP y somos parte de la SEP, pero como no existe en ninguna otra parte del México otro CETI más que aquí, hagan de cuenta que
pues el calendario nada más es como una indicación, pero no lo tenemos que seguir. Nosotros podemos adaptarnos a nuestro propio calendario, nada más lo tenemos que hacer llegar o hacer informar cómo queda, ¿no? Entonces, en teoría, a lo mejor nosotros iniciamos en agosto, pero en lugar de iniciar en agosto 15, como típicamente es, a lo mejor iniciamos en agosto 20, por decirle alguna fecha, ¿no? 1 o 2 semanas después. Pero tendríamos que regresar en modo virtual y seguramente a lo mejor, y es toda hasta ahorita especulación, el regreso físico estaría planeado hasta octubre. Pero pues todavía no hay información real de las fechas. Nada más sabemos que pues están pidiendo atrasar todo 2 semanas. Y hasta que no lo confirmen, pues mientras tanto, nosotros tenemos que seguir con el plan del tercer parcial como está. ¿Está claro la idea? Sí. Sí. Va. Muy bien, pues bueno, creo que ya estamos los que somos y somos los que estamos. Y vamos empezando entonces. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando del temporizador, recordarán. Estuvimos hablando del RTI. Y el RTI, platicamos de cómo se podía hacer un codiguito para poder manejar el RTI. Algo que me di cuenta con un correo, ahorita no recuerdo de quién fue el correo, pero es que o yo escribí los registros al revés por estarlo haciendo aquí a las carreras, o el código que teníamos por ahí no estaba con el valor correcto y quería verlo con ustedes para ver si de veras estaba así o no estaba así, porque dije, si no, pues no le va a salir a nadie y al rato vamos a tener broncas por esto. Aunque según yo... Sí estaba al revés, profe. Sí estaban al revés, ¿verdad? Sí. Ya. Pero solo una explicación. Ya en el código que nos pasó estaba correcto. Ah, ok. Es porque me acuerdo que el código que les pasé, pues yo lo probé primero en CodeWarrior a la hora de mandárselos y dije, pues es que sí lo puse bien, pero ya no supe dónde quedó. Pero bueno, entonces sí estaba bien en el código, nada más estaba mal en aquí cuando estábamos viéndolo, ¿verdad? Sí. Ok. Va que va. Entonces, vamos empezando con la parte de indicadores visuales, que sería uno de los temas, digamos, que normalmente vemos casi hasta el final del semestre, y estaríamos pensando en todas las diferentes formas en las cuales hacia los microcontroladores le podemos poner alguna cosa que nos entregue información de manera visual, y entonces estaríamos hablando aquí desde los displays. Cuando hablo de los displays, son los displays de 7 segmentos. Estaríamos hablando de las matrices como la que utilizamos en el primer parcial, las matrices de LEDs. Y después empezaríamos a hablar de lo que tienen que ver con pantallas. Y cuando hablamos de las pantallas, tendríamos que hacer aquí alusión a que existen de diferentes tipos de pantallas, empezando por platicar en que hoy en día, otra vez como casi todo pasa con la tecnología, total de que la gente que menos sabe de tecnología pueda entender cómo funcionan las cosas. En el caso de las pantallas, pues hoy oímos que hay pantallas de plasma, pantallas de LED, y bueno, y de diferentes modos, tipos, sabores y colores, ¿no? Sobre todo por las televisiones, y ya inclusive a las televisiones, pues ya le llamamos pantallas. Entonces, empezó ahí una verdadera confusión al respecto, pero hablando específicamente hacia los sistemas embebidos, podemos tener 2 tipos de pantallas básicamente, que son pantallas inteligentes, y cuando hablamos de inteligentes en realidad se denominan smart, y pantallas no inteligentes, por no llamarle tontas, que son, le llamamos dummy. Las pantallas inteligentes se denominan de esa manera porque contienen un circuito integrado
capaz de manejar el conjunto de elementos visuales con una interfase conocida con el microcontrolador o microprocesador. En ocasiones, esos dispositivos, o sea, hablando de los controladores que estamos poniendo en las pantallas, cuentan con memoria y su propio microcontrolador para manejar la información que se pretende desplegar. Entonces, como dice ahí, decíamos, es un elemento visual que ya tiene un circuito integrado. Ese circuito integrado maneja todos los LEDs, todos los displays, todo de lo que esté hecha la pantalla. Y la forma en que se interfacea con un microcontrolador, pues puede ser con un puerto paralelo, un puerto serial, un puerto USB o algunos puertos mucho más complejos como pudiera ser un HDMI, o algunos otros diferentes que existen para pantallas, que ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Y normalmente aquí es donde entran las pantallas que todo mundo ubican, digamos, si quieres comprar alguna que le llaman TFT, que son las True Font Type, pantallas TFT. Aquí también existen las pantallas gráficas, que también así le denomina mucha gente. Las pantallas alfanuméricas, que son de las que vamos a hablar mayoritariamente durante este semestre. El próximo semestre nos vamos a clavar más en estas. Ahorita, como estamos manejando ensamblador, pues nada más nos vamos a enfocar a estas. Y con esto quiero decir que hay que tratar de dividir de qué están hechas y la tecnología con las que están hechas, y eso es una cosa, es una forma de clasificarlas, y otra forma de clasificarlas sería realmente con el sistema de que si tienen un circuito integrado para poderla controlar, o si no cuentan con un circuito integrado para poderla controlar. Y entonces, en realidad, cuando hablamos de las pantallas tontas, es simplemente el conjunto de elementos en forma de arreglos que requieren de algún circuito o sistema para controlarlos. Ejemplo, cuando ustedes utilizaban los displays de 7 segmentos, siempre que los usaban en digitales, acababan poniéndole el decodificador de 7 segmentos para poderlo controlar, y en realidad ustedes enviar los datos de 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, para que se pudiera ver en el display de 7 segmentos, pero el que manejaba al display de 7 segmentos, pues era este decodificador. Ese decodificador sería el controlador o el circuito que requiere la pantalla tonta para poderlo manipular. Ahora, imagínenlo yo les hablé ahorita nada más de un display, pero es un display de 7 segmentos, pero si tenemos 5 o 6 displays de 7 segmentos, pues necesitamos 5 o 6 decodificadores, y además estar controlando esos 5 o 6 decodificadores para poder enviar la información a cuál de los 5 o 6 lo quieres mostrar, y entonces se requiere un poquito más de circuitos digitales para poderlas controlar, y ese circuito digital que tendríamos que armar, pues sería el que volvería a una pantalla tonta ya en una pantalla inteligente. Y en especial, las pantallas inteligentes ya lo traen consigo, ya no tienes que preocuparte por cómo ponérselo para poderlo hacer funcionar, sino que ya lo tenemos allá a la mano, y lo único que tendrías que hacer es echarlo a andar en base a lo que te diga el circuito integrado que se tiene por ahí. No sé si me doy a entender entonces entre los dos tipos de indicadores visuales que existen. Sí. Yo no, profe. Yo no. ¿Qué es la parte que te queda duda? ¿O con qué te hago ruido? Con la de las tontas.
Con la de las tontas. Sí, déjame. Vamos tratando de poner una nueva. Imagínate que en una pantalla normal, una inteligente, tendríamos esta parte de aquí, es un arreglo de LEDs. O sea que aquí mismo hay muchos cuadritos. Vamos a tratar de poner ese cuadrito. Este es un LED. 1. Y tenemos muchos cuadritos de estos para mostrar la información. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, normalmente este arreglo de LEDs con lo que se va a ver la imagen en la pantalla cuenta con, como son LEDs, como las matrices que utilizamos en el primer parcial, con muchas líneas que son filas y columnas. O usted se refiere, bueno, usted se refería a lo del, como si fuera un multiplexor. Ándale, empezando por ahí, ¿no? Lo que va a pasar es que necesitamos acá un integrado que sea capaz de manipular de forma inteligente las filas y columnas de la pantalla. No sé si me voy a entender ahora sí. Sí. De manera que este circuito integrado, este es un driver o controlador. Ok, ya. Y entonces en una pantalla inteligente, estos dos están en un solo circuito y te entregan la pantalla ya con esto y tú realmente lo único que vas a conectar o interfacear o con el cual te vas a hablar es con el controlador. Con el driver. No con la matriz. Y en otras ocasiones las pantallas tontas nada más te entregan la matriz y tú tienes que armártela como puedas para utilizar el controlador. Ok, ya. ¿Sí? Ya más o menos entendí. Gracias. Perfecto. Entonces, en realidad las que más todo mundo necesita, más usan, la que todo mundo tiene, pues son las pantallas inteligentes, porque pues ya está ahí prácticamente hecho todo. Dentro de las pantallas inteligentes, las que vamos a hablar son las pantallas alfanuméricas o todo el mundo también, no sé por qué, acaban diciéndole siempre LCD. Pero en realidad, LCD es el material con el cual está hecha la pantalla. O sea, LCD es el display, la parte esta de la matriz de los LEDs está hecha con cristal líquido. Y el cristal líquido es con lo que las pantallas, ahora sí hablando de las de televisión, se empezaron a hacer en las primeras versiones, cuando empezamos a tener pantallas de plasma. Hoy en día, después de las pantallas de plasma, empezaron a salir esas que le llamaban de LCD, no sé si las recordarán. Y después de las pantallas de LCD empezaron a salir las pantallas de LED. Y hoy en día, pues casi todas las pantallas que nos venden son de LED. Y en realidad, cuando hablamos de las pantallas de cristal líquido, estas pantallas de cristal líquido, entonces, en realidad es una matriz grandota montada de cristal líquido sobre otra matriz que hacen como una especie de sándwich y donde para que el cristal líquido funcione se necesita excitar una de las dos que funcionan como si fuera un capacitor, estas dos capas, esta capa con la otra capa, y lo que aplicas es un voltaje, vamos a decir, grande a lo digital, ¿no? O sea, de 5 volts para arriba, suficiente para excitar el material del cristal líquido y que ahora sí se pueda visualizar la imagen en la pantalla. Entonces, estos del material del cristal líquido, la desventaja que tienen es que necesitan forzosamente para que se vea, necesitan una lamparita, por llamarlo de alguna forma, de alguno de los dos lados de donde se encuentran los dos, y esto normalmente le llamamos black paint.
Este Black Plane o BP lo que hace es aplicar luz sobre el fondo de las dos partes del cristal líquido, haciendo que se vea la imagen y contrastando lo de la luz que generó por sí mismo el cristal para poderlo visualizar. El problema de estas pantallas, cuando empezaron a salir con las televisiones, y por eso teníamos primero pantallas LCD y después teníamos pantallas de LED, es que no es que el cristal líquido se haya cambiado en las pantallas de LED, es que sigue siendo cristal líquido. Lo que cambiaron fue el Black Plane, y entonces en lugar de utilizar para dar la lucecita una lámpara, así literal, una lámpara, un foco, le pusieron un LED de alta intensidad y entonces ahora sí le dijeron de LED, pero en realidad la pantalla sigue siendo de LCD. ¿Me doy a entender? Sí. Y pues era todo un verdadero fiasco, ¿no? O sea, tú comprabas tu pantalla de LED y no veías LEDs, no veías puntitos de LED alrededor, lo único que veías es que se veía diferente, pero por la luz como la estaban dirigiendo, para que el contraste de la imagen se viera mejor por el tipo de luz que genera un LED contra el tipo de luz que generaba un balastro con un foco, como los focos estos de la escuela, ¿no? De esos alargados. Es lo que le iba a decir. De esos focos es lo que tenían adentro las televisiones, ¿no? Simón, inclusive algunas de las computadoras que en un principio te las vendían del laptop con TFT, traían ese mismo balastro mugroso y pues consumía mucha energía el balastro y le empezaron a cambiar por la tecnología LED para que se bajara el consumo y se viera mejor la imagen en general, pero no eran de LED. Luego, bueno, según yo también utilizaban químicos o algo así, como gases. Sí, el gas estaba en el tubito con el cual hacían el foco. O sea, si ven hoy en día los focos ahorradores que no son de LED, usan ahí diferentes tipos de colores de colores alrededor de las pantallas, para poderla visualizar, desde neón, que es el más común, hasta sodio, rodio, perdón, y algunos otros, súper contaminantes casi todos. La idea de esos gases inertes era proveer la cantidad de luz y por eso hay pantallas azules, verdes, rojas y bueno, de todos tipos de colores porque el backplane es el que le da el tono. No se lo da el cristal líquido, se lo da este ledcito que le están, bueno, o ese balastro que le estamos poniendo a un lado. Normalmente ese balastro pues va por separado, no tiene que ver nada con la pantalla. Y la pantalla, cuando hablamos ahora sí de la alfanumérica, entonces tendría, cuando hablamos de la pantalla alfanumérica, tendría aquí un controlador y entonces este es el arreglo de material LCD. Y ahora sí va a ir aquí el controlador. El controlador no manipula para nada el backplane más que le mande energía, o sea, lo único que hace es prenderlo, sino que lo que realmente controla es el arreglo matricial del LCD, al capacitor que estábamos hablando. Este controlador es un estándar en estas pantallas y utiliza al circuito integrado HD 44780U. La U que es universal. Este controlador es de Hitachi, es el controlador más común que existe para estas pantallas, es el primero que nació con las pantallas. Hitachi fue el primer creador de este tipo de displays. Y después todo el mundo lo ha adoptado y ha hecho como lo que pasa con los 8051 o con los 741, que cada quien hace el suyo después. Lo mismo pasó con el 44780. Entonces, este es el que controla ambas partes de la pantalla. Y permitiendo entonces que encienda, apague los diferentes iconitos que vamos a tener en este tipo de pantallas que ahorita los vamos a hablar a detalle. Porque pues en realidad del que vamos a hablar pues va a ser del 44780. Sí queda claro entonces esto cómo funcionaría, ¿verdad?
Profe, y el 44780 iba aparte, iba en una PCB aparte, ¿no? Sí, o sea, es- sí, dime, David. no, me refería que, o sea, la etapa esa del controlador era ¿cómo se llama? El La- arreglo de LED, y luego aparte iba como un bus de datos y iba ese controlador, ¿no? A otro PCB. sí, en realidad sí, o sea, todo esto iba a quedar interno en una sola tarjeta y tú los únicos pines que ibas a poder manipular son los pines del 44780, no de este. Ah, ok. Algo así. Imagínate que la flechita chiquita que estamos poniendo al final, en todo lo que está alrededor es la pantalla y tú nada más tienes estos pines que vamos a poner por acá para poderte conectar y poderla Ajá. manipular. Ya está. Que las tendríamos algo así. Ok. Ahora, le llamamos alfanuméricas porque en realidad, y déjenme pegar una imagen para que la podamos ver. Tan, tarán, tarán. Vamos, vamos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Le llamamos alfanuméricas porque en realidad a estas pantallas alfanuméricas, ya después de ver el controlador y todo, van a tener en general 14 pines, que es lo que ustedes están viendo aquí abajo. Y cada uno de estos cuadritos es como si en realidad tuviéramos un arreglo de pedacitos en cada cuadrito. O sea, le vamos a hacer zoom a uno de estos cuadritos y dentro del zoom a este cuadrito, pues vamos a tener diferentes cuadritos. ¿Sí está claro? Y en un cuadrito de estos es donde en realidad, aquí en este cuadrito es donde yo voy a ver datos en la pantalla. 1, 2, 3, etcétera. Y en realidad, esta tiene un montón de cuadritos aquí. Ah, qué derechito me quedó, nombre, fabuloso. Déjenme ver si lo puedo poner de una manera que se vea más decente, porque eso quedó muy jodido. Vamos poniéndolo de otro color. Y entonces aquí va a haber varios cuadritos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Ok. Y cada uno de estos cuadritos en realidad es del material que estábamos hablando del cristal líquido, ¿no? En general, el número de cuadritos que tiene una pantalla del HD 44780 es una matriz de 5×7. O sea, vamos a tener, no sé si vemos primero los cuadritos de acá, los que se van a visualizar, le podríamos decir caracteres porque es lo que vamos a poder desplegar. Puede ver de 16×2, 20×2, 40×4, etcétera. Cada una de estas es un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6. Y verán que aquí hay 16 y son dos líneas, por eso decimos que es de 16×2. Y cada uno de estos donde pusimos el 1 es este cuadro que estamos viendo aquí, y este cuadro que estamos viendo ahí está formado por ándale.
Vamos, tú puedes, Jaime, tú puedes. Que no te gane esta cosa. 5. Sí, me ganó. Vamos a intentar ponerlo más acá, o porque yo creo que... aquí está. Sí. Es de 5. Por 7. Y ese 5 por 7 en realidad le llamamos resolución. O sea que la resolución de las pantallas alfanuméricas es de 5 por 7 píxeles. ¿Está claro? Sí. Ok. El tamaño de cada uno de estos cuadritos dependerá también del tamaño que se pueda tener esto en dimensiones, ¿no? Yo puedo tener una pantalla de 16 por 2 que mida, no sé, 15 centímetros y una que tenga 30 centímetros y el cuadrito sigue siendo de 5 por 7, sigue teniendo la misma resolución, pero al ser más largo se va a ver diferente. Y normalmente eso le llamamos DPIs. Y los DPIs están dados en pulgadas. Son píxeles por pulgada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, comprar una pantalla de 32 pulgadas, que creo que ya está difícil es encontrarlas, pero imaginen una pantalla de 32 pulgadas con una resolución de 1200 píxeles por 400 píxeles, se va a ver peor que una pantalla que sea de 24 pulgadas, porque como está más chiquito y tiene la misma resolución, se va a ver mejor. Si quiero una pantalla entonces que sea de 4K, necesito que tenga la dimensión de la pantalla por lo menos arriba de 40 pulgadas para que se vea de una manera decente. Si lo empiezo a ver en una de 32 pulgadas a 4K, te están vendiendo una porquería porque no cabe. No sé si me doy a entender. Sí, más o menos. Y lo mismo, si es una pantalla de 4K que es de 80 pulgadas, tampoco se va a ver tan perro como en una pantalla de 42 pulgadas, porque en la de 42, al ser más pequeño y tener mejor resolución, lo que se va a ver ahí va a ser más nítido que lo verías en la pantalla grandota de 80 pulgadas. Entonces, en realidad, hoy en día, si una pantalla de 4K la quieres, la ocupas, pues ve a buscarla entre 40 pulgadas hasta 50 pulgadas y no más. Todo lo demás se va a ver mal. En realidad no es una buena resolución, no tiene una buena cantidad de DPIs, o tendríamos que buscar cuántos DPIs tiene para ver si es cierto que va a darnos esa resolución de 4K de una forma que se pueda notar. De lo contrario, nada más te están vendiendo una porquería. Y eso es difícil verlo hasta que no lo ves así físicamente en la pantalla, ¿no? Okay. Perfecto. ¿Queda claro entonces qué es cada una de estas cosas? Los caracteres, la resolución y el tamaño de píxel por pulgada. Bien. Bien. Vamos entonces. Hablando entonces ahora sí del HD 44780U. Cuando hablamos del HD 44780U, les voy a mostrar la hoja de datos del integrado para que puedan ver realmente que sí existe y de lo que puede proveer la información la pantalla. Miren, ya se ve, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, este es el HD. Y miren, lo primero que hablábamos, él tiene capacidad de hacer resoluciones de 5 por 8, 5 por 10. O sea, podríamos tener dos tipos de cuadritos para hacer caracteres chicos y cuadrito para hacer caracteres grandes. Eso es lo que nos está diciendo aquí, caracteres de 5 por 8 y caracteres de 5 por 10. En realidad, cuando yo hablaba del 5 por 7 es porque el octavo es el cursor y entonces normalmente pues no lo es para generar parte de lo que se ve, sino es nada más la rayita en medio que siempre vemos en cualquier lado y es el cursor.
Y en el de 5x10, pues en realidad son 5x9 más el cursor. Entonces, esta es la resolución que tiene. Manejan voltajes desde 2.7 volts a 5.5, pero como se pueden dar cuenta, para manejar el backplane, maneja desde 3 volts hasta 11 volts, que era lo que les decía yo que cambia, ¿no? Que no son 5 volts siempre. Es un poquito más elevado para poderlo polarizar. Y el tipo de señal que utiliza para polarizar la parte del cristal líquido es una señal de diente de sierra. O sea, el voltaje sube con una rampa y luego baja de un trancazo y luego vuelve a subir hasta llegar al máximo y vuelve a bajar. Algo más o menos así. Así es como está alimentándose todo el tiempo el backplane para polarizar el cristal líquido junto con la señal de backplane para que se pueda ver la información. ¿Se entiende? Chido. La velocidad con la cual se puede interfacear el controlador es de 2 MHz, lo cual eso también nos da que en realidad es un dispositivo bastante lento. Una pantalla gráfica anda arriba de los 26 MHz. 2 MHz pues es bastante poquito y prácticamente cualquier microcontrolador de 8 bits por eso las puede manipular. Pero ya una pantalla gráfica que son de 24 o 26 MHz ya no la podemos alcanzar a controlar con un micro que corre a 10 MHz, ¿no? O a 8 MHz, como es el caso. Entonces, en este caso sabemos que sí, tranquilamente podemos controlarla y que es capaz de manejarse con cualquier microcontrolador. Por eso lo de los 2 MHz. Tiene dos tipos de interfaces, una interfaz a 4 bits y una interfaz a 8 bits. En este semestre nada más nos vamos a regir ahorita con la de 8 bits. Por muchas razones, empezando por la de no tener a veces el material, entonces ahorita vamos a manejarlo todo a 8 bits, pero el siguiente semestre ya las vamos a poder manipular a 4 y a 8. Hablando de memorias, existen en las pantallas 3 tipos básicos de memoria, ahorita nos las escribimos allá en la presentación, ahorita las voy a nomás a nombrar. La primera de ellas se llama Display RAM o DDRAM, que en este caso quiere decir que tenemos hasta 80 caracteres, eso es lo que maneja la DDRAM. Tenemos otra que se llama CG-ROM, Character Generator ROM, que nos permite generar los diferentes caracteres que se van a mostrar en la pantalla. O sea, tenemos hasta 240 caracteres con un total de 9.920 bits, por aquello de las resoluciones de 5x8 y 5x10. 208 de 5x8, 32 de 5x10, eso es lo que da los 240. Y tendremos otra más que se llama CG-RAM. La CG-RAM, al igual que la CG-ROM, nos permite generar caracteres, pero son caracteres que están hechos para el usuario, que es la que van a ver en la siguiente página. Entonces es CG-RAM, te permite generar 8 caracteres de 5x8 o 4 caracteres de 5x10. Es las dos opciones que te da. 4 grandes, 8 chicos. El tamaño del display de cristal líquido que pueden manipular es de 16x40. Es la matriz del cristal líquido que se puede manejar. Y nos habla de que la señal esta de diente de sierra se puede programar con un octavo, un onceavo o un 16. Eso es para la velocidad con la cual va a poder, por ejemplo, parpadear el cursor, la velocidad con la cual se va a poder escribir la información en la pantalla. Tiene las siguientes instrucciones: display clear, cursor home, display on off, cursor on off, etcétera, etcétera. Estas las vamos a ver a detalle más adelante. En general, como se pueden dar cuenta entonces, con el HD 44780 es que podemos ver cómo está interfaceada la pantalla. El diagrama que veíamos allá, que yo lo estaba haciendo bastante feíto, aquí ya lo pueden ver mejor a bloques, en donde salen los diferentes tipos de memoria, la DDRAM, la CG-RAM, la CG-ROM, y estamos viendo las conexiones para los segmentos de la pantalla, los comunes de la pantalla. Esto es lo que hace la matriz. Y para poderlo conectar, pues tenemos
Y perdón, no me fijé que ya se estaba acabando el tiempo, pero regresamos. Le cortó la inspiración un poco. Sí, ya sé, hombre, caramba. Así pasa con esto de las conferencias. No sé si es mejor o peor, porque por una parte me ayuda para estar viendo que no me pase de lanza y estar mucho tiempo, porque luego pierdes a veces como ¿La atención o qué? pues como que cuánto tiempo llevas, ¿no? En clase, pues es más fácil, o sea, en vivo, porque pues es primero les estás viendo la cara y ves qué tan animados o qué tan desanimados están. Y dices, inga, ya los enfadé bien, cabrón. Y aquí no hay forma de ver qué tan enfadados están o qué tan aburridos están, o si te están pelando o no. Y pues cuesta trabajo. Y entonces pierdes el sentido porque pues tú nomás estás viendo lo que estás explicando. Y pues se te va el tiempo bien, cabrón, la verdad. Yo por eso pongo la carita triste, profe. Ah, con razón, mira. Ahora sí hace sentido todo. Ya todo cobra sentido. Es correcto. Entonces me regreso al diagrama que estábamos viendo. El diagrama bloques de cómo estaba la pantalla. Y decía yo que aquí tenemos los registros de corrimiento para poder manipular la matriz de segmentos para el display de cristal líquido. Yo les iba a comentar que si recuerdan con la práctica de la matriz, pues cuando lo conectábamos con la memoria, una de mis intenciones hacer eso era para que cuando llegáramos a esto recordaran cómo lo hicieron para hacer el barrido, para poder mostrar los datos en la pantallita, que iban poniendo el 1 y luego el 2 y luego, o sea, los 5 registros de los 5 números de su registro, y que de alguna manera manipulaban fila y después manipulaban columnas, recordarán, y luego iban cambiando por un X determinado tiempo. Eso mismo es lo que hace este circuito, pero a nivel de, ahora sí que 80 diferentes caracteres, no nada más uno, que nosotros estábamos manipulando uno solo. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, sí. Más o menos. Más o menos, ok. Entonces, en realidad nosotros no vamos a hacer nada de uso de esta parte de acá porque pues está conectada y lo único que quiero que entiendan es que el circuito integrado hace eso por sí solo y nosotros con lo que nos vamos a dedicar es ver a esta parte de acá, esta parte que aquí que es con la cual nos vamos a interfaciar con primero un bus de datos que va a ir desde el DB0 hasta el DB7, que es el que tenemos de 8 bits, que decíamos que podía trabajar a 8 o a 4. Lo vamos a manejar únicamente a 8. Y en la parte de arriba tendremos el control para este bus. Las pantallas de este tipo manejan un protocolo que se llama Handshake. Este protocolo de Handshake es un protocolo muy conocido. Era el protocolo que se utilizaba en las impresoras de las épocas de los 80s, 90s, cuando teníamos impresoras de matrices y de matriz de puntos. No sé si les llegó a tocar, ustedes llegaron a verlas, porque a lo mejor ustedes ya son puras de tinta y de láser para acá. Pero antes, pues, para conectar las impresoras siempre utilizábamos un puerto paralelo y ese puerto paralelo manejaba este protocolo de handshake o de apretón de mano. Y lo que hace el protocolo es que para que se pueda adaptar la información, yo aviento un dato por el bus y una vez que ya aventé un dato por el bus, le aviso al dispositivo que va a recibir el dato, que en este caso pues es la pantalla, le avisamos con una señal de control que se llama enable, que acabamos de enviar un dato. Y él normalmente nos debería de contestar con un estoy listo. El estoy listo lo hace a través de esta banderita que se llama VC Flag. Entonces, ir a revisar esta banderita te dice si el dato que tú le enviaste ya lo recibió y ya lo puedes mantener listo y ya puedes mandar otro dato. Ese es el protocolo en realidad de apretón de manos. Tú mandas una información, le dices ahí te va y él te contesta con que ya la caché, ya puedo mandar otro. Y el protocolo es tan conocido que si lo buscan por separado podrían encontrar sensores, no sé, pantallas gráficas, pantallas de otra naturaleza que siguen utilizando este mismo protocolo porque fue demasiado
utilizado en su momento. Hoy en día, gracias a los protocolos seriales, pues este del handshake ya nadie lo quiere, ya nadie lo usa y ya no está tan aprovechado, pero anteriormente pues esta era la única opción que se tenía y pues por eso es que todo el mundo lo usábamos. Entonces, vámonos a la presentación para volver a detallar en la presentación memorias de la pantalla para que queden ahí. Y entonces dijimos que era DDRAM, CG-ROM y CG-RAM. DDRAM. Creo que no se ve la presentación, profe. Ah, ok. Ustedes me dicen a ver si ya. Ya quedó, profe, gracias. No, a ti. Entonces, que era lo que ahorita habíamos explicado hace rato, ¿no? ¿Simón? Sí. Va. Si lo viéramos entonces, otra vez regresándonos a este esquema y tuviéramos esta pantallita, la CG-RAM, perdón, la DDRAM va a ser, voy a agarrar uno de estos cuadritos, imaginen que agarramos uno de esos cuadritos, el cuadrito que ustedes quieran de ahí, y ese cuadrito de ahí es CG-RAM. Ese es DDRAM, perdón, y dije CG-RAM, no sé por qué, me quedé con la idea. Esto es DDRAM. Y entonces, normalmente diríamos, esta es la dirección 00, 01, 02, 03, 04, 05, va a llegar hasta la 0F. Y luego brincaríamos hacia este lado y este sería debería de ser la 10, 11, 12, 13, 14, hasta la 1F. Pero, debido a que en la pantalla el controlador es capaz de manejar pantallas de hasta 40x4, la segunda línea no se encuentra en la dirección 10, sino que se encuentra en la dirección 40. Este de aquí se encuentra en la dirección 40. Y entonces, un cuadrito de estos es la 00, este sí es el 0F, este es el 40 y el último de aquí sería el 4F. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Perfecto. Ojo, y estoy hablando de direcciones, ¿no? O sea, hablo de las direcciones que están ahí, no de los comandos que necesito para ponerme ahí. Hablo de la ubicación en memoria. Ahora, uno de estos cuadritos que estamos viendo aquí, cada uno de estos cuadritos que están aquí, ahora sí van a ser de memoria CG-RAM, porque nos van a permitir generar nuestro propio carácter especial. Entonces, uno de estos es CG-RAM y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 localidades de CGRAM para poder hacer un carácter. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y hablo como por línea. Si quieren, lo voy a volver a agrupar aquí, así completo, todo, y ahí lo estoy tapando, pero nada más para que se entienda, todo completo la línea, porque esta localidad es capaz de guardar 8 bits y aquí va a haber 5, entonces la CGRAM contiene esta línea, la que sigue contiene los siguientes 5 cuadritos, la que sigue contiene los siguientes 5 cuadritos, y así nos vamos a ir hasta que completamos todo el gran cuadrito de los de acá. ¿Se entiende? Sí. Ok. Solamente para de veras que no haya duda respecto a eso, les voy a mostrar aquí. Creo que esta imagen dice más que 1000 palabras. Otra vez en el manual del Hitachi. Y aquí pueden ver cómo se forma el carácter. Y este sería una localidad, la 00. Esta es la localidad 01, la localidad 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y este es el carácter B que se formó del patrón para hacer la letra B. Y podemos darnos cuenta que tenemos todos estos patrones en CG-ROM. Y ahora hablábamos de caracteres de 5×8, que son estos caracteres chiquitos. Y si se fijan, estas dos columnas que están al final son más grandotas que los cuadritos de un lado. Y estas son las de 5×10. ¿Sí se nota? Cuadritos chiquitos. Y luego aquí, de aquí para acá, empezamos a tener cuadritos grandotes. Sí. Ahora, en las pantallas existen de caracteres CG-ROM, normalmente dos tipos de caracteres o fonts ya generados. Este que estamos viendo aquí, que sería el típico que vamos a encontrar, ese es el común, pero también podemos encontrar como este. Ay Dios. Que este nos facilitaría más la vida a nosotros aquí en español, porque también contiene acentos, o sea, A acentuada, A con diéresis, ¿se fijan? Mayúsculas y minúsculas. Este sería más para nuestro alfabeto que el otro, pero pues como este cuesta trabajo encontrarlo, el que más se vende es este de acá arriba, que contiene, sí, todos los caracteres ASCII, desde 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 con todas las letras, y además estos caracteres chinos, que en realidad son, creo que les llaman kanjis, y que son los más comunes también en ese alfabeto, y por eso es que ponemos los dos alfabetos en una sola pantalla. Entonces, regresando, esto es lo que se ve en CG-ROM, y en CG-RAM se ve de esta manera. Tú puedes hacer el que tú quieras. ¿Simón? Sí. Sale. Va que va. Entonces, ahora sí, nos vamos a las señales de control. Las señales de control, ahorita hablábamos cuando estábamos viendo el manual, que teníamos, y no sé si alcancen a ver ahora este otro PDF, donde tenemos señales que va el bus de datos, dato 0, dato 1, dato 2, hasta el 7. Este es del pin 7 al 14. Tenemos Enable, RW, RS, B0 o BO, BDD y BSS. Y entonces vamos a hablar de las señales en general. Enable, ya dijimos que era la señal que normalmente se utilizaba en el protocolo Handshake para decir que el dato fue entregado, o es el habilitador para que el dato sea entregado. Y existen dos tipos de datos que puede recibir la pantalla. El primer dato es una instrucción, y el segundo tipo de dato es realmente la información que quieres que se despliegue en la pantalla. Entonces, tenemos dos tipos de datos. Es lo que quieres que se vea, las letras, los números, los caracteres especiales, etcétera.
Y los comandos, que los comandos es, quiero que el carácter se vaya hasta la última posición, quiero que el carácter se ponga arribita del cuadrito número 5, quiero que se ponga a rotar el dato que está en la pantalla. Esos son los comandos. Y entonces, la lista de comandos, aquí se las puse en esta hoja. Aquí están todos los comandos que se pueden hacer en una pantalla general que tenga el HD 44780. Les decía yo, los vamos a ver a detalle. No sé si alcancemos hoy a verlos todos, pero la idea es verlos todos a detalle. Y acá abajo podemos ver el protocolo Handshake, que es el que ahorita estábamos hablando. Entonces, para el protocolo Handshake, todo inicia poniendo información aquí, en el bus de datos. Entonces, yo voy a poner datos en el bus, es lo primero que debe de pasar, y a esa información yo le tengo que decir que es instrucción o dato. Y para decir que es instrucción o dato, RS, si está en 0, se trata de un dato, perdón, de una... ya se me fue Instrucción. ya se me fue la inspiración. Todo por andar acá. Sí, con 0 estamos hablando de que era una instrucción, y con un 1 estamos hablando de que es un dato. Ya. Híjole, te digo. Profe, El amigo alemán. Sí. ¿me podría repetir un poco eso? Lo que pasa es que se cortó el audio y no alcancé a escuchar muy bien. Ajá, seguro. De hecho, déjame ver si lo puedo escribir aquí. Si RS0 son instrucciones. Si RS es 1, son datos, que son los dos tipos de información que van a poder fluir. Ok, gracias. Datos. Dale. Muévete, muévete. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. El otro que tenemos es el enable, decíamos. El enable, yo no sé por qué sigo con esta cosa. El enable es esta señal que sube y baja. Es un pulso en alto, entonces. Empieza en 0, sube, queda en 1 y baja y termina en 0. Este pulso, si se fijan, se debe de generar en 0 en el momento en que esté el dato todavía inválido, y lo debemos de subir a 1 cuando ya el dato sea válido. Por eso yo les decía que lo que debemos de hacer es primero poner el dato, indica si es instrucción o dato, y después le habilitas el enable para que lo tome. La pantalla en realidad tiene una señal de read-write que pues en el 90% de las personas que lo utilizan, o hasta podría decir que el 99% de las personas que lo utilizan, nunca utilizan el del bit que hablamos del busy flag para ver si la información se capturó o no. ¿Por qué? Todos los comandos, como lo pueden ver acá arriba, tienen la misma duración, a excepción del primer comando. Este dura más que todos los demás. Todos los demás duran 3 ciclos de reloj de la pantalla, y este de aquí dura 165 ciclos de reloj. Como el de 165 ciclos de reloj es el que más dura, entonces prácticamente puedes asegurando, haciendo que todos los demás se hagan. Entonces, sabemos por práctica, no por otra cosa, que si ponemos un ciclo de reloj de 165 ciclos que corresponde a aproximadamente 4.1 milisegundos, y aquí lo vamos a poner, 4.1 milisegundos, estás asegurando que tienes el suficiente tiempo para que el enable se dé en la instrucción que más tarda en la pantalla. ¿Se entiende? A ver, Sí. ese no me quedó claro a mí, profe, perdón. Sí, no, va de nuevo. Yo sé que todos los comandos tardan 3 ciclos de reloj. Sí. El que más tarda 165 ciclos. 165 ciclos son aproximadamente poquito más que 4.1 milisegundos. Ah, Entonces, si yo hago un pulso de enable que dure 4.1 milisegundos, estoy asegurando que se van a hacer cualquiera de los comandos de la pantalla. ok. Porque el que más dura tarda eso, los que menos duran tardan 3 ciclos. Sí, ya. O sea, se van a hacer los demás y ya el último, el que está diciendo. Sí, o sea, el primerito de ellos, que es el que más tarda y que además es el que casi nunca usas, nada más lo usas a lo mejor 2 veces, 3 veces, una cosa así.
porque es el que dice Clear Display. ¿Se fijan? Sí. Entonces, como es Clear Display, es el que borra toda la pantalla y es lo que más tarda en hacer, borrar todos los caracteres de que pusiste en la pantalla. Pero si no vas a estar borrando la pantalla cada rato, pues en realidad dices, con que logre esto, voy a lograr esto, o esto, o esto. Ok, ya. Bien, entonces, ¿queda claro el protocolo de handshake? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, si les digo que lo quiero redactar acá, ¿cómo lo redactaríamos? Pues se tiene... Paso 1. ¿Qué sería? Dar un dato, ¿no? Ponemos datos. Esos datos tenemos que decir qué son. Entonces, siguiente paso, habilitar RS. RS en 1. Este RS viene de Register Select. Si RS es igual a 0, son datos. Si RS es igual a 1, son comandos. Tercer paso, hacer un pulso de enable. Que tiene que ser mayor que 4.1 milisegundos en el mayor de los casos, ¿no? Ajá, sí. Para cumplir con 165 ciclos de reloj. Que estamos hablando de los 165 ciclos de reloj de una pantalla con HD 4780. O sea que puede ser que encontremos pantallas que no tengan ese integrado, que necesitemos hacer un pulso de enable mayor. Pero, otra vez, 99% de los casos siempre funciona. Entonces, no es como que no vaya a jalar. Yo en mi vida me he encontrado con 2 pantallas en las que he necesitado ponerle más de 10 milisegundos y fueron pantallas de marca, o sea, una pantalla Sony, una pantalla Hitachi que no utilizaba al HD 4780. Entonces, una vez que hicimos eso, prácticamente ya podemos volver a repetir los pasos y ya podemos enviar otra información a la pantalla. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces. Okidoki, entonces ya sabemos hacer handshake, ya sabemos cómo va la información en la pantalla, lo que faltaría sería cómo inicializar la pantalla. Y lo de la inicialización tiene que ver con ver lo de los comandos, y entonces lo de los comandos, para no aventarnos hoy todo lo de la pantalla y que luego no podamos ahorita hacer nada, lo vamos a dejar para la siguiente clase, si les parece bien. Y mientras vamos viendo que me interesaría ver más es, número 1, saber si podemos pedir pantallas, o sea, si ustedes están en la posibilidad de que podamos pedir pantallas para poder hacer práctica de pantalla. Esa es una duda que yo tengo para poder ver cómo hacemos la práctica de la pantalla. Y entonces necesito saber primero si podemos tener pantallas, es decir, ya sea que las podamos pedir a través de páginas como GetPro o páginas de Mercado Libre o alguna cosa así, para que no tengan que salir y que sí podamos tener pantalla. Sobre todo aquellos que sí tengan micro. Los que no tengan micro, pues de todas maneras, pues ni micro tenemos, pues no podemos hacer esto. ¿Me voy a entender? Pero ¿quién sí estaría? Porque de todas maneras para el próximo semestre vamos a necesitar la pantalla, y como al inicio del semestre es cuando normalmente la ocupamos, pues la vamos a necesitar pedir también de todas maneras en línea. Entonces, si la podemos ir pidiendo, estaría genial, para que si no la podemos usar ahorita, pues sí la podamos usar en Micros 2.
pero que sí desde ahorita irnos previniendo de tener pantalla. Las Profe, pantallas, sí. No, continúe, te le comento. Ok, las pantallas normalmente LCD de 16x2, o sea, una LCD de 16x2, no fancy porque es decir, color verde, no azules, no nada. Andan alrededor de los 170 pesos. Ese es un alrededor, pero las hay desde 60 pesos hacia arriba. O sea, podríamos encontrar algunas en 250 que ya están bastante chidas por colores o chidas por tamaño, cosas de ese estilo. Y las más baratitas que a veces no tienen ni el backplane y hay que andárselo poniendo uno. Entonces las en promedio valen 170 pesos. Si valen más de eso, están caras. Profe, aquí un comentario nada más, porque Sí. bueno, alguna vez a mí me pasó en tecnólogo también, con prácticas con las pantallas, es de que puede que a veces encontremos la pantalla, pero venga con un módulo negro atrás con 4 pines, y esa no hay que comprarla. Porque Módulo. vienen, es que las nuevas viene así el display LCD que usted dice, Ajá. pero viene como con un módulo de I cuadrada C, para que ya claro. no conectes. Claro, porque las utilizan para el Arduino. Ajá. Sí, no, normalmente se puede quitar el integrado, pero sí, obviamente si es para Arduino no nos sirven. Casi siempre las piden como para Arduino porque les venden el integrado, que por cierto es de NXP. Jaja. Ok. ¿Algún comentario entonces con respecto a lo del LCD? ¿Se puede conseguir? Profe, yo le iba a comentar, de conseguirlo yo creo que no hay problema, nomás del microcontrolador, eso sí no, bueno, al menos en mi persona no creo poderlo conseguir ahora porque lo encargamos todos juntos, pero yo no estoy ahorita en Guadalajara como para ir a recogerlo o algo así. Ok. De la pantalla pues no hay problema, igual como dice usted, por línea o si no yo mismo por acá me muevo para buscarla, pero del micro ese sí se me hace más complicado pues. Ok. No, y si ya lo compraron, pues ya nada más es cosa de recogerlo, ¿no? En algún momento que te lo envíen, por ejemplo. Sí, pues igual si me llego a dar una vuelta a Guadalajara pronto, si no pues veo para ver si hay la manera de ir pues. Y no hay forma de que te lo envíen o te lo hagan llegar a donde estás. Pues es que sí sale medio cariñoso, ¿no, profe? Enviar algo por... Pues ¿dónde estás? Por estafeta, sí. En Zamora, Michoacán. Bueno. Mira, fíjate que para allá sí podrían utilizar, pues de estafeta no es caro, vale como 70 pesos. Yo he mandado varias cosas para allá. Y sí, no es caro. Sí, pues si lo pides expreso, una cosa así, sí sale hasta como de 200 pesos. Pero si lo pides así ahí cuando junten, ahí te lo llevas, sí, me ha salido en 70 pesos. Pues sería pues cuestión de checar, profe, igual si hablar con mis papás a ver si hay manera de ir y pues si lo puedo recoger pues con el compañero. Sí, pero más bueno, que, pues, sí, por el momento entiendo, no lo tengo, pues. Sí, sería como la situación de varios, ¿no? Que tampoco tienen ni el micro ni la pantalla, pues. Pero lo que yo digo es, sí podríamos conseguir pantalla, una, para quien ya tenga micro y que esté aquí en Guadalajara, poniéndolo así, podamos hacer la práctica de la pantalla tal cual. Para los que no tengan pantalla, de todas maneras lo haríamos de una manera diferente, pero pensando en que como sí lo vamos a poder hacer, pues ahora sí que podríamos irnos con una parte de simulación, pero va a estar medio enfadosita para quien no tenga. ¿Cómo les explico? O sea, sí se puede hacer, pues, pero esos que no tienen pantalla, pues los voy a exigir que lo debuguen más a detalle que quien la tenga con la pantalla, la neta, el que tenga pantalla, Profe, pues va a ser pero muy fácil. para esta práctica, ¿se ocupa el microcontrolador o con la pura pantalla se puede hacer la práctica? No necesitamos el micro. Ok. Por eso digo, por ejemplo, tu caso, pues lo vas a tener que simular y la simulación, pues la vas a tener que hacer media latosa, pero sí se puede simular. Sí, no vamos a ver la pantalla en sí. ¿Qué onda? O yo pudiera que me mandaran el código
y yo lo calo y ya nomás les digo si funcionó o no. Órale, esa también me latería, si nos da chance los que tienen en pantalla de probar los códigos de los otros, pues chido, para mí me hacen un paro. Sí. O igual lo que también podemos hacer es de que, bueno, también apelando a la confianza de los compañeros, es dejarles la computadora con el TeamViewer y con todo conectado, pues. Sí. Y ya que ellos pues ya le muevan a la compu y le carguen y le descarguen. Sí, eso también se puede hacer. Ajá. Pero la pregunta es, ¿sabes si lo podemos hacer? O sea, si todos tienen la posibilidad de poder tener el programa para poderse conectar. Digo, con Zoom sé que lo podríamos hacer, pero no sé si alguien tenga algún otro que digas, es que jala mejor con este. ¿Cuántos recursos Pues, utiliza el TeamViewer, Gustavo? Fíjate que no, o sea, sí es medio pesadillo, pero no es tanto. Más bien, el problema es con la computadora que te lo recibe. O sea, si tú, por ejemplo, fueras a controlar mi computadora sabría que consumiría muchos recursos, no la tuya. Sí, de eso estoy de acuerdo. Entonces, pues mi compu sé que sí sí aguanta carrilla, pues. Ya en algún momento, pues sí lo pueden hacer. Órale, entonces vamos haciéndole así, los que podamos hacerlo con Zoom o TeamViewer, que lo hagan así, los que no, que lo manden y me ayuden a probarlo los que tengan la tarjeta, y los que no y lo quieran simular nada más paso a paso de bugueado, pues lo hacemos de bugueado. ¿Les late? Sí, está bien. Sale, me late. Entonces, vamos dando tiempo, entonces, todavía no dejamos la práctica, vamos dejando tiempo para ver si pueden conseguirlas. Esta semana empezar con eso. Y la siguiente semana vemos los comandos de inicialización y vemos los comandos para poder dejar ahora sí la práctica para la que sigue. Va. Y así tenemos, sí. ¿Me puede repetir la matrícula del micro que tiene la pantalla? Claro, lo pongo en el chat para que le llegue a todos, HD 44780U. En realidad, casi todas las pantallas nadie te dice cuál tiene, nada más te la venden como la de 16x2. Por ejemplo, la que pusiste de Tostratronic, sí. Sí, es verdad. Sí es, ajá. Ah, ok. Sí, entonces ya con eso. No escuché, se oyó. Profe, ¿con qué resolución la va a quedar? ¿16x2 está bien o más grande? No, la de 16x2, ¿para qué más? O sea, la neta es que esa es la más común, es la más barata. Inclusive, una opción que les doy yo, nomás no sé si ustedes lo consideren barata o cara, es que la tienda de electrónica del SETI, la de Cetrioni, esos güeyes las estaban enviando a Zamora. no, pues no sé si es hasta Zamora, la neta, pero sí estaban haciendo el envío gratis. Y pues podrían ahí hablarle con ellos para ver si lo pueden distribuir, porque pues a final de cuentas ellos también necesitan trabajo, pues, y por eso es que están haciendo esa opción. Pero bueno, entonces la opción esta de la de Tostratronic, la verdad es que sí funciona, esa pantallita está bien y vale 50 pesos, está chida. Va. ¿Alguna pregunta entonces ahorita? No. ¿No? ¿Queda claro lo que haríamos esta semana entonces para la que sigue empezar a trabajar con la pantalla? Sí. Sale. Muy bien. Entonces, pues nos vemos la próxima semana para terminar de ver lo de la pantalla. Si sale algo en la semana, pues me dicen, me contactan por correo y pues lo vemos para tratar de sacar esto adelante. Está bien, profe. Ya está, profe. Muy bien, pues nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Saludos a todos. Ya está, profe. Ahí nos vemos.